Esta noche vamos a hablar de la primera feria del libro. Digo primera feria del libro después de 3 o 4 décadas, hace 30 o 40 años, que ya tuvimos alguna especie de feria del libro en Medina, pero ahora vuelve con fuerza y vuelve con unos cuantos protagonistas. Y todo hecho gracias a José Ignacio García, que es un escritor, es un poeta que tenemos en la zona, en Medina del Campo. Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Te he presentado como escritor, poeta. ¿Algo más añadir a tu currículum? Bueno, podrías quitar poeta y podrías añadir escritor, crítico literario, director de una colección de narrativa de una editorial, antólogo de otras obras de narrativa colectiva, pero bueno, con escritor está bien. Y además ahora el coordinador de la... ¿primera feria del libro de Medina? Sí, ahí hay, de hecho en el cartel no hemos puesto primera, hemos puesto feria del libro porque ahí estuvimos hablando, bueno, tú dices que soy el coordinador, pero la feria ha sido, yo tengo que estar muy agradecido al ayuntamiento y sobre todo a la concejala de ferias, a Concepción Lucas, a Conchi Lucas y a la concejala de Cultura, a Cristina Aranda, por confiar en mí, ¿no? E incluso a lo mejor, no sé, me he sentido pues demasiado agobiado por la confianza que han depositado. Pero sí que hablábamos sobre el tema de la feria y, como bien dices, parece ser que había habido no una sino dos intentonas en tiempos ya remotos del siglo pasado de intentar que arrancara la feria y digamos que ninguna de las dos tuvo éxito. Esperemos que a la tercera vaya la vencida y esta vez funcione y bueno, pues la feria arraigue y podamos volver a hablar al año que viene de la siguiente. Voy a contar un pequeño detalle antes de hablar de toda la programación. Yo estuve presente en una de esas ferias de libro en la Plaza Mayor de Medina, pues eran las casetas típicas que había, y hasta Medina venían editoriales y libreros pues de Medina y de la provincia. Bueno, pues yo estaba en un stand ahí pues vendiendo libros y mostrando los productos de una librería de Medina. ¿Qué pasa? Que yo desconocía que todos los libreros, los que estaban en la feria, pues después de comer, como la mayoría eran de fuera, hacían un campeonato de mus. Todos los días. Me imagino que después de Medina, si iban a Arévalo, pues lo mismo, ¿no? Claro, como yo estaba presente en la feria, contaron conmigo. Y casualidad que yo gané ese campeonato de mus con un hombre que estaba en una editorial, ¿no? Por eso recuerdo aquella feria del libro 30, 40 años atrás. Sí. Y luego ya de repente desapareció y ahora vuelve. Y ahora vuelve, pues no como entonces conocíamos, que solamente era el stand, sino con muchas actividades, ¿eh, Ignacio? Sí, bueno, es que, a ver, una feria la puedes organizar de muchas maneras y la feria, desde luego, la esencia es que haya expositores en la plaza, eso es evidente. Lo que pasa es que nosotros queríamos que la feria tuviera una doble vertiente y además equilibrada, de una parte que es la parte de los expositores, que son los libreros y los editores que van a estar en la plaza, y de otra parte queríamos que hubiera actividades literarias de mucho nivel, dentro de que solamente vamos a tener un fin de semana, pero queríamos traer a primeras figuras de la literatura nacional en sus diferentes campos y al mismo tiempo, y eso es una cuestión que tanto Conchi como Cristina tenían clarísimo y que a mí me parecía que era también fundamental, era dar una importancia y un relieve muy grande a los artistas o los autores de Medina, bien autores de literatura infantil, novelistas, relatistas, poetas, y en ese sentido pues hemos intentado hacer una programación muy nutrida en el tiempo, muy variada. El otro día en la presentación yo decía que hemos hecho una especie de café expreso que es cortito pero intenso, pues de alguna manera es así, es decir, tenemos en menos de 48 horas un montón de actividades que además yo creo que es para todos los gustos y para todos los públicos. Entonces, bueno, pues esperemos que a los medinenses y a los comarcanos que vengan, incluso gente de más lejos que nos está anunciando que van a venir a la feria, lo cual es muy bueno para Medina, porque ya no solamente es que funcione la feria del libro, es que me imagino que funcionará la hostelería, que se podrán visitar las zonas monumentales de Medina. Entonces yo espero que el fin de semana, que además he visto que va a hacer una temperatura extraordinaria, pues espero que tengamos en Medina un fin de semana de fiesta literaria. Fiesta literaria, para mí uno de los digamos momentos más importantes culturales del año, ¿eh?
girando en torno al tema del libro. Claro, es que, fíjate, Medina del Campo, y tú y yo lo hemos hablado otras veces que me has traído a tu programa, tiene una programación cultural variada, riquísima y además muy reconocida en otras zonas de España. O sea, la Semana de Cine, la Semana de la Música, las actividades teatrales que se desarrollan en el auditorio, bueno, pues tienen muchísimo, digamos, predicamento y desde muy lejos. La gente, yo ahora mismamente, con el motivo de organizar la feria, ha habido escritores y editores que van a venir algunos de lejos, y que Medina del Campo les suena, además lógicamente por su historia, por esas actividades culturales. Entonces, a nivel literario, es verdad que desde la biblioteca se hacen infinidad de actividades, desde la Concejalía de Cultura también, bueno, pues a nivel poético, el grupo de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica mantienen siempre el estandarte vivo de la poesía, pero yo, como tú dices, en la Villa de las Ferias hacía falta una feria del libro, porque en casi todas las ciudades puede haber ferias de muchas cosas, pero parece que como que la feria referencial es la feria del libro. Ahora está siendo la feria del libro en Salamanca, en la semana que viene empieza en Valladolid, en Zamora, en León, y parece que la feria del libro donde se desarrolla es la feria realmente importante de una localidad. Bueno, pues en Medina vamos a empezar y vamos a intentar que, como dices, pues también sea importante y también sea un referente. 16 expositores, en principio son los que van a estar presentes en la Plaza Mayor de Medina, ¿no? Sí, ayer, por ejemplo, me llamaba Héctor Escobar, que es el director de Olas, una editorial leonesa, que además es el presidente del gremio de editores de Castilla y León, y me decía, y él conoce muy bien de lo que va esta película, porque ellos van a estar en la feria, me decía que le parecía increíble que en Medina del Campo y en la primera feria tuviéramos 16 expositores. Él está ahora mismo en Salamanca, que está siendo ya estos días la feria, y me decía que en Salamanca había 18 casetas, contando casetas institucionales, es decir, de la Diputación de Salamanca, del Ayuntamiento de Salamanca. Nosotros tenemos 16 casetas de libreros y de editores, es decir, de gente que publica libros y de gente que vende libros. O sea, entonces, conseguir 16 expositores para una primera edición, de hecho, cuando decía que había que buscar el equilibrio, a mí me parecía mucho más difícil conseguir expositores que conseguir escritores, porque yo escritores, por mis múltiples facetas, conozco a muchos, ¿no? Pero conseguir expositores, ¿cómo convences a expositores de que vengan a una feria que no existe? O sea, ¿qué referente les das de que vamos a tener una buena organización, de que vamos a ser serios, de que lo que ellos traigan va a estar protegido, de que va a haber unas buenas infraestructuras, y cómo les podemos después garantizar que el público va a responder y que igual que las ferias del libro en otras ciudades funcionan y por eso se siguen, digamos, desarrollando año tras año? No sabemos lo que va a pasar aquí vamos a tirar una moneda al aire, y que 16 expositores confíen en nosotros, y que de los expositores tenemos la satisfacción de que están los dos libreros medinenses, pero es que van a venir expositores de León, de Palencia, de Valladolid, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, concretamente. O sea, que es que no van a ser decir, es que hemos buscado, de Olmedo también viene un librero, es decir, no es que solamente, digamos, hemos buscado unos cuantos conocidos de aquí, de los alrededores, y los últimos días me decían tanto Cristina como Conchi que al Ayuntamiento de Medina, cuando se ha propagado la noticia de que la feria estaba en marcha, que han llamado más editores, más libreros que querían participar en la feria. Y es que ahora mismo el Ayuntamiento dispone en infraestructuras de 16 casetas, es decir, hemos llenado las casetas que están disponibles y no podemos contar con más. Si, como tú dices, la feria funciona y al año que viene se repite, pues ya les hemos puesto en lista de espera para ver si al año que viene pues quieren venir y podemos hacer una feria todavía más amplia, pero que en solo 2 días, un sábado y un domingo, tengamos ese número de expositores, para mí es muy importante. Y luego, además, hemos buscado dar protagonismo, por supuesto, como te digo, a las 2 librerías de Medina, pero luego después, dentro del abanico de editores, también hemos dejado, digamos, alguno fuera, porque nos parecía que a lo mejor el tipo de libros que podían editar no nos iba a encajar, pero sí que hemos buscado que haya mucha variedad, desde libros infantiles porque los niños son un público principal, hasta después editoriales que publican, digamos, libros históricos, libros de documentación, otros publican novelas, otros poesía, otros un poquito variado, pero va a haber una representación amplia. Y luego, además, estamos agradecidísimos a la mayoría de esos expositores, de esos editores y de esos libreros
porque vamos a tener más de 50 autores firmando en la feria, en esas casetas que vienen todos traídos por esas editoriales y esas librerías. Es decir, nosotros tenemos una programación oficial, que es la que está en el programa, de la que hablaremos, pero es que luego después los propios expositores van a traer por su cuenta a más de 50 autores, con lo cual la sensación que se va a crear de cercanía entre un lector y un escritor, el poder hablar, el que la gente pueda bueno, pues ver libros, decidir qué quiere comprar y que tenga ya el autor para que se lo dedique, no sé, a mí me parece que podemos crear una fiesta importante. 16 expositores, presentación de libros, encuentros con autores, talleres de ilustración y cuentacuentos, recitales poéticos y musicales, más de 50 escritores firmando sus obras, todo esto el próximo fin de semana en la Medina del Campo. ¿Cuál es el fin de una feria del libro? Cuando alguien, como tú en este caso, Ignacio, organizas una feria, ¿el fin cuál es? Pues supongo que el fin es enaltecer la literatura, lógicamente, y supongo que es un poco crear esa comunión entre... Yo siempre digo que la literatura es como una mesa con 4 patas. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? La primera pata es el escritor. Obviamente, si no se escribe el libro, el manuscrito original no tiene sentido. La segunda pata es el editor, que apuesta por ese texto y lo publica. La tercera pata es el librero, que vende el libro. Y la cuarta pata fundamental es el lector. Si después el lector no compra ese libro, no tiene ningún sentido. Habitualmente se puede dar la circunstancia de que se reúnan alguna de esas patas, digamos, juntas, pero si estás en una librería se puede juntar el librero con el comprador. Excepcionalmente puede ir un escritor a firmar o a presentar a la librería y pueden estar los 3, pero que se reúnan los 4 a la vez, es decir, el que escribe, el que edita, el que vende y el que compra para leer, que es el que termina dando sentido a la literatura, eso solo se produce en las ferias. Entonces, para mí me parece que ese es el acontecimiento capital, fundamental, para que una feria tenga sentido. A las 12 se inaugura la feria y 12:15 llega uno de los momentos pues, más relevantes de esta feria, con el pregón literario a cargo de un escritor. Para que se haga una pequeña idea, estamos hablando de un escritor de primera división. Estamos hablando si hablamos de fútbol, de primera división. Es decir, si hablamos de fútbol, yo diría que estamos hablando de Champions. De Champions. Mejor, de Champions. Más que de primera división. O sea, todo el panel, el cartel que tenemos, la programación, es verdad que es de primera división, pero concretamente traer a Eugenio Fuentes a mí me parece un sueño. Es decir, yo estos días antes he participado en algunos acontecimientos literarios, en presentaciones de libros de otros autores y tal en Valladolid, y en alguna librería me decían, sin saber que yo estaba en el ajo de la organización, me decían, oye, que es que ha venido por aquí el representante de Tusquets, que Tusquets está en el ámbito de Editorial Planeta, es decir, es uno de los grupos fundamentales de libros que se publican en España, y me decía, dice, oye, que ha venido el vendedor y dice que va a ir Eugenio Fuentes a Medina del Campo. Dice, ¿tú sabes algo de eso? Digo, pues sí, algo sé, tal, no sé. Tal, dice, pero bueno, dice, ¿qué presupuesto tenéis ahí para poder llevar a un figura como Eugenio Fuentes a dar el pregón de la feria? Luego se da otra circunstancia, hay gente que no conoce a Eugenio Fuentes por su nombre, pero que han leído todos los casos de Ricardo Cupido, que es su detective, y que, bueno, hay gente que me dice, voy a ir por conocerle, que tengo todos sus libros, a ver si me dedica alguno, no sé qué, no sé cuál. O sea, nosotros, a mí Conchi me dejó clarísimo que ella, igual que en toros le gustan los carteles rematados y de primera, ella quería un cartel contundente y un cartel que para ser la primera edición de la feria fuera un cartel muy muy importante. Y luego sí que es cierto que después dices, ¿qué presupuesto ha habido? Pues yo sé que ella, y me consta, ha tenido que hacer verdaderas maravillas, porque ha sido una feria que, según me han contado, ha surgido después de que ya estuviera el calendario, digamos, de actividades del año organizado, ha salido después, y ella ha tenido que hacer encaje de bolillos para quitar de aquí y de allá, para dotar a esta feria, ¿no? Y al final, con el presupuesto que ha conseguido, que como dijo el otro día en la rueda de presentación, debe de rondar los 4.000 euros, bueno, ha habido que hacer auténticas maravillas para conseguir que vengan estas personas. Entonces, Eugenio Fuentes, ¿por qué viene a Medina del Campo? Pues viene porque es un escritor muy generoso, porque si hubiéramos tenido que pagarle la ficha de Champions League, pues no hubiéramos podido contar con él, pero
tenemos nuestros recursos, le hemos hablado de lo bonita que es Medina, de la historia que tiene Medina, de la gastronomía que tiene Medina. Estás hablando en plural, le hemos... Bueno, no, le he hablado. Le he hablado porque yo sé que venga que Eugenio Fuentes a Medina es gracias a Ignacio, que ha hecho todo lo que está en su mano. Porque bueno, entonces pero, no digas que le hemos, no, le he dicho. Sí, que... pero mira, las cosas para que salgan bien y funcionen bien hace falta un equipo. Yo, a lo mejor ahora estoy yo aquí, otro día tal, pero digamos que Cristina Conchi y yo hemos trabajado muy en equipo los tres. Es decir, yo podía decir, yo he pensado en Eugenio Fuentes, pero yo se lo transmití a ellas y ellas decían, pues nos parece bien, incluso decían, pero ¿cómo va a venir? Tal. Digo, bueno, pues esto es como cuando éramos jóvenes y veíamos a la más guapa del baile y la decíamos, ¿quieres bailar? Pues es que si no la pides baile, el no ya le tienes. Igual te dice que sí y de ahí sale una historia de amor. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú no llamas a la gente, de hecho, te puedo contar que yo lo que hice primero, como yo hago reseñas de prensa a nivel nacional, yo me dirigí a Tusquets y dije, bueno, como nosotros no tenemos dinero ni presupuesto para traer a una gran figura, digo, me voy a dirigir a la editorial a ver si la editorial nos lo manda, porque las editoriales mandan a sus autores a distintas ferias. Claro, a mí Tusquets me dijo que a la Feria del Libro de Madrid o a la Feria del Libro de Barcelona, que sí, pero que a la Feria del Libro de Medina del Campo, pues como que no estaba dentro de sus presupuestos, ¿no? Entonces yo hablé con él y le conté nuestra idea, nuestro proyecto, que queríamos hacer una feria y que fuera una feria que era el origen, pero que fuera el germen de algo importante, y bueno, pues al final aceptó venir porque le va a encantar Medina. Bueno, pues esperemos que le guste Medina del Campo, ¿no? En esa visita que va a hacer nuestro pregonero literario. 12:15 el próximo sábado. A la 1, tertulia medinense Perspectivas, es como lo habéis denominado. Va a estar Laura Flanagan, José Carlos Iglesias, Fidel Lambás y Jesús Velasco. Sí, como te decía antes, uno de los, digamos, de los puntos capitales de esta feria es la importancia que queremos dar a los autores locales. Lo que pasa es que en 2 días, si queríamos dar digamos, una importancia individualizada, no teníamos espacio ni tiempo material, y entonces hubiéramos tenido que hacer distingos entre unos y otros. Y nos pareció bien, de alguna manera, traer a 3-4 figuras nacionales, que además yo creo que van a ser un aglutinante, un factor que va a llamar a que gente venga a Medina, y eso va a venir bien a los autores locales, porque esa gente, gracias a eso, también va a conocer a los autores de Medina del Campo, que bueno, que tienen su público, pero esto les va a poder dar otra dimensión. Entonces, como en Medina hay mucha gente que escribe, y además mucha gente que escribe bien, decidimos, digamos, reunirlos en 2 grupos, unos el sábado, con esta tertulia que se va a llamar Perspectivas, porque cada uno, digamos, escribe de una manera diferente, enfoca la literatura desde una perspectiva, desde un punto distinto, y entonces de esa manera, pues cada uno va a poder exponer su manera de ver la literatura. Luego después hablaremos de la otra tertulia que va a haber el domingo, que va a ir de otra manera, pero yo creo que va a ser una tertulia muy amena, porque se van a ver puntos de vista de entender la literatura de una manera muy diferente. A las 7 de la tarde, la Feria del Libro de Medina recomienda encuentro con la escritora Victoria Pelayo Rapado en el patio del Pozo. Además, hay que resaltar aquí, por una parte, que va a estar acompañada por mi compañera Paula de la Fuente, que va a ejercer pues prácticamente en todas las actuaciones de presentadora oficial de la feria. Sí, sí. De verdad es que va a tener una tarea estajanovista, porque va a presentar desde la inauguración, va a presentar algunas mesas, va a presentar algunos autores, va a presentar la clausura, es decir, Paula va a tener una importancia muy grande, pero es que además se lo ha tomado con una ilusión y un cariño que la estamos agradecidísimos, ¿no? A la hora, por ejemplo, de contar con Victoria Pelayo, nosotros hemos valorado, digamos, los rankings de libros que se han publicado por mujeres, porque queríamos que la mujer también esté muy representada en la feria. Hemos valorado autoras que han publicado el año pasado libros y que han tenido mucho eco y mucho recorrido, y que a lo mejor necesariamente no sean súper famosas. Es decir, igual que por ejemplo Fuentes sí que es de Champions, pues a lo mejor Victoria Pelayo es un gran talento que a lo mejor no es muy conocido, pero su libro es absolutamente sensacional. Está en la mayoría de las listas que se han publicado de los grandes libros de cuentos del año pasado, del 2021, está en todas. O sea, quiero decir que va a ser otro lujo poder disfrutar de ella aquí en Medina. A las 6 tenemos programación infantil. Eso, el sábado
va a haber 4 actividades infantiles, digamos, grandes en la feria, 2 medinenses, otra regional y otra nacional, como que vamos haciendo, digamos, un poco un nivel, digamos, de dedicar el sábado, que es el día grande de la feria, a los medinenses, a nuestros artistas, y el domingo a lo regional y a lo nacional. Entonces, el sábado a las 6 de la tarde tenemos un taller de ilustración con Jesús Medina, que es un ilustrador famosísimo y conocidísimo en Medina. Yo ahora estos días cuando voy por la calle y veo los contenedores con sus ilustraciones y todo, digo, bueno, pues nuestros peques, nuestros niños, le van a tener para hacer un taller con ellos el sábado. Entonces es un taller que tiene un aforo de 20 niños, porque para que puedan dibujar, puedan estar con él. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien y se lo van a pasar en grande. Luego va a haber 2 espacios para las actividades infantiles, el pregón y el fin de fiesta del domingo se va a hacer en la plaza, y después las presentaciones de libros, las conversaciones, el recital poético se van a hacer en el patio del Pozo, ¿no? Y ya digo, yo creo que lo de Jesús va a estar muy bien. Luego, a las 7:30, cuerpo a cuerpo con el autor y su obra, José Ignacio García, es decir, tú vas a estar pues en ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el pregonero. Fuentes. Bueno, eso va a ser, pues no sé, es como lo que dices tú de estar con alguien de la Champions, dices, bueno, tú juegas, yo creo que yo juego en primera división, modestia aparte, pero estar al lado de alguien de Champions, dices, bueno, pues esto es un honor, ¿no? Además, estos días yo estoy en comunicación con él y es que es todo facilidades. El otro día me escribía para consultarme algunas cosas del pregón. Yo le decía, digo, bueno, ¿quieres que enfoquemos la charla de por la tarde de alguna manera? Y dice, no, tú prepáralo como tú quieras, que sé que lo vas a hacer bien y con mucho cariño. Y dice, tú a mí me empiezas a preguntar y yo respondo. Pero claro, yo creo que cuando tienes a uno de los 3 o 4 autores más importantes de novela policíaca de España, o sea, es que dices, no sé, dices, pues este año contamos con él, pues a lo mejor al año que viene dices, pues me gustaría traer, yo qué sé, pues a Lorenzo Silva y a su Bevilacqua, pero es que este año tenemos a Eugenio Fuentes, es que es un sueño, o sea, es que realmente pensar que tienes a un señor que su detective Ricardo Cupido lleva ya 8 o 9 novelas publicadas con cantidad de reediciones de las novelas, con miles y miles de ejemplares vendidos, y dices, bueno, pues poder conversar, como estamos conversando tú y yo ahora, de tú a tú con él, e incluso luego después hacer partícipe al público que asista, que quiera participar, intervenir, hacerle preguntas, que después les dedique los libros, no sé, yo creo que va a ser uno de los momentos muy importantes de la feria. Y prácticamente al mismo tiempo tendremos también la programación infantil, cuentacuentos teatralizados. Draculino tiene miedito. Sí, concretamente ese cuentacuentos, Draculino tiene miedito, es de una autora medinense, de Elizabeth Ordóñez, y hemos querido situarla en un momento, digamos, estelar de la programación, porque nos consta que es una autora que tiene muchísimo tirón en Medina, que hay muchísimos niños que ya han leído su obra, que la conocen y muchos más que estarán deseando hacerlo. Además, ella hace un cuentacuentos precioso, porque nos ha contado, yo no voy a desvelar aquí cosas, pero hace una serie de cosas, digamos, que crean unas ambientaciones muy agradables para los más pequeños. Y luego después, el otro día ella me decía, dice, y luego para firmar, digo, tío, tú no te preocupes, digo, cuando termine tu acto tienes toda la tarde para firmar en el stand que vamos a habilitar especialmente para el público infantil. Digo, y si se termina ahí y hay que ir a alguna caseta de alguna librería, vamos a ir, porque fíjate, una cosa que no había dicho y es importante, es que hay una comunión entre los libreros y los autores medinenses genial. Nosotros cuando estructuramos la feria, va a venir una asociación de escritores independientes de Valladolid a los que les vamos a dedicar un stand, y habíamos pensado dedicar otro stand a los autores de Medina. Y los autores de Medina enseguida, porque tú sabes que yo soy muy dialogante y que me gusta escuchar las opiniones de todo el mundo y todo lo que sirva para mejorar, aplicarlo, ¿no? Me dijeron, dice, Ignacio, si es que nosotros estamos más a gusto firmando en las casetas de los libreros de Medina. Y los libreros de Medina me dijeron lo mismo, y yo dije, Dios, sí, es que es lo genial, o sea, lo ideal es que los libreros y los escritores estén, digamos, unidos en este fin, ¿no? Y entonces eso va a ser así. Y él me decía, dice, joder, dice, es que yo, aparte de lo que firme tal, dice, también quiero firmar en una caseta de un librero. Y aunque no está en el programa, porque ya estaba la programación hecha, también se va a hacer, pero es porque es una autora que sabemos que tiene mucho tirón aquí. Y para cerrar el sábado tenemos un recital poético a cargo de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica con Alfonso, Mariano y José María.
todo ello en el patio del Pozo a las 9 de la noche. Vamos a... Sí. Sí, bueno, te iba a decir brevemente que es que si antes te decía que ellos tres con su grupo son los que están manteniendo la antorcha de la poesía todo el año encendida, no podíamos por menos que contar con ellos en la programación. Domingo 22, 12:30 del mediodía, grandes narradores del siglo XXI, José Ignacio García, va a conversar con Ernesto Calabús. Bueno, si hablamos de Eugenio Fuentes a nivel de novela como uno de los grandes novelistas de España y uno de los más grandes en su género, Ernesto Calabús es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes cuentistas que hay en España. O sea, de hecho, hace muy poco, él además de ser cuentista, es traductor de alemán, es filósofo, o sea, es un hombre con un pensamiento muy importante, con una capacidad de pensar, de reflexionar grande, y eso lo plasma en sus obras. Y hace poco Adolfo García Ortega, que es uno de los incuestionables de nuestra literatura, tanto como escritor, como editor, como crítico, Adolfo García Ortega decía hace poco en el suplemento cultural del País que Ernesto Calabús es el cuentista más europeo que tenemos en España, en el sentido de universalidad como autor. Entonces, yo creo que va a ser otro momento muy, muy importante. 12:30, programación infantil, cuentacuentos, las aventuras de Ventolino. Sí, en este caso pasamos de la programación local a la programación infantil regional, y de la mano de Asier Aparicio, que es un escritor palentino que es bastante conocido ya en Medina porque ha venido varias veces a la biblioteca a impartir talleres o incluso a presentar alguna de sus obras, porque es un autor con más de 70 libros publicados entre teatro, poesía, ensayo, novela, relato breve, y sobre todo esta colección del Duende Ventolino, que es un personaje suyo con el que ha ganado incluso algún premio internacional de literatura infantil, y yo creo que va a ser otro de los momentos que los niños van a disfrutar mucho. Y llegan las 6 de la tarde y tenemos otra de las mesas, la segunda de las mesas, coloquio medinense, cuestión de géneros. Va a estar presente José María Magro, José David Martín Bartolomé, Aurora Reglero y Rosario Rodilana. Sí, como te decía antes, queríamos, digamos, que a los autores medinenses agruparlos o reunirlos en dos mesas distintas, y la mesa del domingo, los autores que hemos reunido hemos tomado esta decisión porque son autores, digamos, que hacen más literatura de género, es decir, literatura que tiene que ver más con el terror, con lo distópico, con la ciencia ficción, con lo erótico, con lo romántico, y además esa mesa la va a moderar Johnny Arroyo, que es escritor y es antropólogo, y es uno de los grandes especialistas, es vallisoletano, pero es uno de los grandes especialistas nacionales en literatura de género. Entonces nos parecía que él acaba de publicar además un ensayo sobre el vampirismo que está teniendo un éxito enorme, y nos parecía que era un muy buen moderador para esa mesa, y para todo el público que le gusta ese tipo de literatura estoy convencido de que va a tener muchísimo tirón, porque como te decía al principio, y como se está viendo, lo que estamos intentando es un poco hacer un abanico muy variado para que todo el mundo que le guste un tipo determinado de literatura pueda encontrar esa literatura en la feria. 6 de la tarde, programación infantil, cuentacuentos. ¿Quieres bañar a Moca? Pues esa, digamos, que también es otro de los platos muy fuertes de la programación, porque María Castro Hernández a lo mejor no le dice nada a mucha gente, pero seguro que su personaje, Moca, que es una perrita de aguas, muchos niños en Medina seguramente tendrán algún libro suyo, y además no solamente tiene esa colección, que son tres libros, sino que además acaba de publicar en otra editorial que se llama Silonia otro libro que se titula El León de Candela, que está teniendo muchísimo éxito, y bueno, además María lo que tiene es que, además de que escribe fantásticamente bien y que los niños la adoran, es que es una escritora que hace pensar a los niños en la naturaleza, en el valor que tienen los animales, en el respeto que hay que tener a los animales. Entonces, bueno, yo creo que como cierre de la programación infantil va a ser un punto muy adecuado para ello. Y llegamos ya a esa recta final. A las 7 de la tarde tenemos un recital musical. A mí Conchi me dijo y me dejó claro
que ella quería que, lógicamente, estamos en el dinero siempre es un problema cuando encima no lo tienes, ¿no? Pero ella quería que hubiera un momento musical en la feria que fuera importante y que tuviera que ver con la literatura. Entonces, Arturo Benito Regidor es un cantautor vallisoletano que en Valladolid es muy conocido, porque él hace unas canciones que tienen mucho que ver con la poesía, que es muy lírico todo lo que interpreta, y entonces, bueno, es un hombre que solamente con su voz y con su guitarra, que a veces parece mentira que una sola persona consiga crear ambientes mágicos, pues este hombre lo consigue, y espero que al público que asista pues le guste y lo pueda disfrutar. Y llegamos a las 8:15 y tiene lugar ya prácticamente la clausura de la feria, pero antes tenemos un homenaje a Editorial Difácil. Sí, como te decía al principio, las ferias tienen que tener dos pilares fundamentales: los escritores y los editores / libreros. Entonces, si la apertura la hacíamos con un escritor de campanillas, la clausura queríamos de alguna manera reconocer el trabajo de los editores, aunque fuera, digamos, personalizado en uno de ellos. Entonces, este año Difácil cumple 25 años de trayectoria. Aguantar 25 años en el sector editorial no es nada fácil, y yo creo que cada día, de hecho, es más complicado. Y además, César Sanz, que es su editor, tiene una línea editorial que no se pliega, digamos, a lo comercial, a lo convencional, a la venta fácil, porque hay editoriales que ven la posibilidad de que determinada persona de repente es pública, es notoria y saben que puede vender, y publican libros suyos, más que por su calidad, por ese motivo, y él siempre se ha dejado llevar única y exclusivamente por la literatura de mucha calidad y que él considera que puede estar a nivel de estar en su catálogo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy destacable, y además se da otra circunstancia. Es un hombre que, si toda la gente que va a venir a la feria es muy generosa, porque tenemos, ya digo, cantidad de editores que nos van a traer un catálogo grande de autores. Hay una editorial de Madrid que trae a más de 20 autores a firmar, y autores que van a venir desde muchos lugares de España, ¿no? Que se llama Mar Editor, una editorial que se llama Fagus, que viene desde Ciudad Real, va a traer a varios autores incluso desde Andalucía a firmar a la feria, ¿no? Pues en el caso de Difácil, César ha hablado con algunos editores de la región, y ha sido él, digamos, el que ha hecho de intermediario para conseguir que vengan. Es decir, que no solamente viene él a ofrecer sus libros, sino que encima nos ha ayudado a organizar desde la parte expositora la feria, y bueno, pues en ese sentido estamos muy agradecidos. Antes comentabas que es como un café expreso, ¿no? Es corto pero intenso. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta feria? Que va a durar pues un rato, porque son 2 días, que es un rato, ¿no? en todo un año, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Se lo decía yo esto hace poco a Cristina, que se acaba de casar, o hace poco que se ha casado, y se lo decía, digo, si esto es como organizar una boda, te estás un montón de tiempo, para que luego al final se pase volando, y encima tú casi no lo disfrutes, porque vas a estar tan pendiente de todo, que a mí lo que me hace disfrutar es haber conseguido esta programación, y lo que me hará disfrutar es ver que la feria tenga un ambiente como es debido. ¿Cuánto llevo trabajando en la feria? Pues te voy a decir una cosa. La feria ha surgido hace muy poco tiempo, porque ha sido, como te decía, algo que se ha aprobado después de que ya estaba todo, digamos, el calendario anual de actividades en Medina ya cerrado. Entonces, más o menos puedo haber estado un mes, pero te puedo asegurar que ese mes creo que le he dedicado en exclusiva a la feria. Tengo enfadados a los periódicos con los que colaboro porque no les he mandado las reseñas que les tenía que haber mandado a tiempo. Tengo enfadado al editor al que le tenía que haber entregado mi próximo libro porque todavía no se lo he entregado. Y bueno, pues yo soy una persona que cuando hago algo me vuelco en lo que hago, y si no, no lo hago. O sea, yo pongo mucha pasión. Esta feria igual hasta me está costando algo de salud, pero hoy me decía Conchi, dice, cuídate, descansa. Digo, no, digo, esto es que, digo, a ti que te gustan los toros y entiendes de toros, digo, esto es como que a mí me han dado una cornada, digo, y aunque sea con los drenajes, yo toreo el fin de semana, ¿no? O sea, hemos estado un mes, 24 horas diarias pendientes de la feria, que ahora hay que dar el último empujón como sea para que la feria salga bien,
pero ahora ya casi, pues ahora ya depende más del personal que monte las infraestructuras, que la feria quede bonita, que luego después la gente pueda disfrutar del entorno. Yo estos días iba mirando el tiempo en el teléfono y veía nubes y tal, digo, uy, madre, alguna tormenta, tal, al final parece que no, y que vamos a tener más de 30 grados, digo, madre mía, tener el 21 y el 22 de mayo 30 y tantos grados en Medina, disfrutar de toda esta programación, digo, si es que no puede salir nada mal. Y entonces... Pues todo preparado para vivir un fin de semana apasionante. Ignacio, gracias por venir, ya estamos en contacto porque ahora la feria es protagonista, ¿eh? A la feria tiene que, bueno, afortunadamente, fíjate que no solo la protagonista es la feria, pero Medina tiene tanta oferta que el fin de semana va a haber un montón de actividades en Medina y al principio hemos tenido algún berrinche porque algunas parecía que se solapaban y que podíamos estorbarnos unos a otros. Yo creo que al final es al revés, que al final el que haya muchas cosas lo que nos permite es que el público pueda disfrutar de más actividades y que cuantas más cosas haya, más potencian a las demás, y esperemos pues que sea así, que todo el mundo lo disfrute. Pues que así sea, muchas gracias. Gracias a ti.